Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. Pero antes de adentrarnos en la historia, les pido de favor que apoyen el canal, siguiéndolo y con comentarios. Si me escuchan en YouTube, denle like. Todo esto ayuda a promocionarlo para poder continuar creciendo y hacerlo viable. Mil gracias. El primer milenio antes de Cristo. En las inmensas estepas, desiertos y bosques del noroeste de Asia, se avecina una tormenta. Grupos de guerreros nómadas, feroces arqueros montados, rápidos como un rayo en sus caballos, aparecen de repente en las fronteras septentrionales de los reinos chinos. Sus incursiones impredecibles y mortales causan estragos en aldeas, pueblos y ciudades, pero desaparecen antes de que puedan ser enfrentados. En respuesta, los chinos comienzan a construir muros para desalentarlos o ralentizarlos lo suficiente como para organizar su defensa. Los muros se extendieron por docenas, luego cientos y luego miles de kilómetros, pero la amenaza nunca desaparece por completo y pasan los siglos. Los terraplenes de madera y el adobe se sustituyen por ladrillo y piedra. Reinos e imperios se levantan y caen al sur de la muralla durante más de 2000 años. Y los amos de chinos reparan y amplían la muralla cuando pueden. Ningún sitio de construcción en la historia de la humanidad fue más grande o duró más que esto. La muralla se extendía desde el mar en el este hasta el centro de Asia en el oeste, atravesando llanuras, bosques, estepas, montañas y desiertos, convirtiéndose en una red de construcciones viejas y nuevas, que era demasiado grande para ser mantenida y tripulada continuamente. Largas porciones de la muralla, las más antiguas, fueron finalmente olvidadas por los descendientes de sus constructores. Finalmente la construcción se detuvo en el siglo XVII, cuando el trono imperial de China fue tomado por una dinastía de más allá de la muralla, los Qing, que se convertirían en los últimos gobernantes de la China imperial. Esta es la historia que exploraremos esta noche, que abarca 2000 años de historia china. Les contaré sobre la Gran Muralla en sí, por qué y cómo fue construida y por quién. A través de esta narrativa, seguiremos el ascenso y la caída de las dinastías en la antigua China y el florecimiento, la transformación y la evolución de la civilización china. Vamos a viajar en el tiempo, varios miles de años en el pasado. Pero antes de comenzar, si lo deseas, puedes cerrar los ojos y permitirte olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Ahora, asume una posición cómoda. Tal vez muévete un poco para sentarte. Toma una respiración larga y profunda y relajante. Y cuando exhales, hazlo lentamente. Siente que tus hombros caen. Libera la tensión en tu cuello. Deja que tu rostro se suavice y tu mandíbula se relaje. Asegúrate de que tus dedos
no estén contraídos y que tus piernas también estén relajadas, y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Y ahora exploremos. La Gran Muralla tuvo muchos nombres diferentes a lo largo de la historia china. Veremos que no se trata de una sola muralla, sino más bien de una colección de fortificaciones de diferentes épocas. El nombre de Gran Muralla China comenzó a usarse en inglés y francés en el siglo XIX. En la China moderna se llama Changcheng, muro largo, o en su forma más larga, Wanli Changcheng, el muro de las 10.000 millas de largo. Esta milla no se refiere a la milla inglesa, sino a la milla china, el li, L-I, que durante siglos en la China no se definía con mucha precisión. Su longitud era de aproximadamente 1/3 de milla inglesa o medio kilómetro. Sin embargo, 10.000 millas aquí no pretende indicar la longitud precisa del muro, sino que se usa en sentido figurado para indicar una distancia inconmensurable. Por lo tanto, el nombre podría traducirse con mayor precisión como el muro inmensamente largo o el muro interminable. De hecho, era impensable que alguien en China viera cada parte de la muralla. Según las mediciones modernas, si todas las secciones estuvieran conectadas en una sola pared, sería lo suficientemente larga como para conectar los dos polos, abarcando aproximadamente la mitad de la circunferencia de la Tierra. Si bien todos hemos visto imágenes de la muralla que atraviesa montañas y llanuras, donde aparece como una construcción de ladrillo con torres colocadas regularmente, esto existe en miles de millas, pero realmente no refleja la variedad de periodos y materiales utilizados. Estas construcciones de ladrillo son de los últimos siglos de reparaciones y expansión bajo la dinastía Ming, que gobernó China desde Pekín y también construyó y ocupó por primera vez la ciudad prohibida. La Gran Muralla tenía muchas secciones, incluyendo puertas, trincheras y en algunas partes obstáculos naturales como montañas y ríos que reemplazaron a la muralla. Se utilizaron diversos materiales de construcción en todas las secciones. Para entender esta historia hay que remontarse a sus orígenes. Entonces, comencemos nuestra exploración varios milenios antes, cuando China aún no se había unificado bajo un solo emperador y comenzó a desarrollar su brillante y diversa cultura. Entonces, ¿cuándo comenzó la historia de China? Si tomamos como punto de partida los primeros registros escritos conocidos, aparecieron en el siglo XIII a.C., hace 33 siglos. En ese momento, el estado organizado más grande de China que producía estos registros estaba gobernado por la dinastía Shang. Su reino estaba situado en el valle del río Amarillo, el segundo río más grande de China, después del río Yangtze. El valle del río Amarillo es generalmente considerado como la cuna de la civilización china. Proporcionó agua,
tierras fértiles y un clima favorable para la agricultura, lo que permitió la formación y el crecimiento de centros urbanos. Este desarrollo comenzó mucho antes de la dinastía Shang, en el periodo neolítico, antes de la introducción de la metalurgia, miles de años antes. Diferentes culturas neolíticas aparecieron y declinaron o evolucionaron durante los tiempos prehistóricos en el vasto territorio de China. Las primeras culturas florecieron a lo largo del río Yangtze, en el sur. Si bien se sabe poco de estas primeras culturas en China, en lo que respecta a la agricultura, la evidencia más antigua de arroz cultivado se ha datado en hace 8.000 años, no mucho después de descubrimientos equivalentes en el Medio Oriente. Estas culturas practicaron la agricultura a una escala creciente, y los signos de su evolución cultural han sido revelados a través de la arqueología. Los hallazgos arqueológicos incluyen no solo diversos oficios y herramientas, sino también producciones culturales como pictografías talladas en piedra, miles de símbolos o personajes diferentes que representan a los seres humanos en diversas actividades, dioses, animales, estrellas, el sol, la luna. Estos símbolos podrían ser los antepasados del antiguo sistema de escritura chino, que se remonta a 7 u 8.000 años. Al igual que con otras cunas de la civilización, con el advenimiento de la agricultura llegó el aumento de la población y la capacidad de mantener a especialistas, artesanos y administradores. En el segundo o tercer milenio antes de Cristo, dependiendo de la región, comenzó la Edad de Bronce en China y comenzaron a formarse los primeros estados descritos en los registros antiguos. Estos reinos con reyes hereditarios y por convención en la historia china, estos reinos llevan el nombre de la dinastía gobernante. La primera dinastía que apareció en los registros posteriores a su existencia se llama dinastía Xia. Su reino habría estado ubicado tierra adentro, a lo largo del río Amarillo. El uso de habría es apropiado aquí porque la existencia de este reino sigue siendo algo incierta. Se conoce solo a través de registros posteriores. Los restos arqueológicos serían consistentes con su existencia en esta región durante este periodo, hace 4.000 años. Sin embargo, hasta donde sabemos, no tenía un sistema de escritura, por lo que no hay registros contemporáneos que demuestren la existencia de un estado con una sola dinastía y administración. Al parecer, la escritura comenzó más tarde, en el segundo milenio antes de Cristo, y gracias a ella, la dinastía Shang es ahora mucho más conocida. Se cree que su edad de oro fue alrededor del siglo XIII a.C., contemporánea al apogeo del antiguo Egipto durante el Imperio Nuevo Egipcio. Ahora bien, este reino era solo una pequeña fracción de la China moderna, y el resto no estaba vacío. Ya había ciudades y aldeas y una densidad de población bastante alta en el este del país moderno. La población de China en el segundo milenio antes de Cristo se estima en decenas de millones, no mucho en comparación con hoy,
pero en ese momento ya era mucho mayor que India, Mesopotamia, Egipto o Mesoamérica. Probablemente había docenas de clanes y entidades más pequeñas alrededor del territorio de los Shang. A finales del segundo milenio, apareció un rival formidable, también en el valle del río Amarillo, pero más al oeste, la dinastía Zhou, que se convirtió en la dinastía más longeva de la historia china. Con una duración de 800 años, los dos controlaban un territorio bastante grande, centrado en el río Amarillo y sus afluentes. Pero en el siglo VIII a.C., su reino comenzó a fracturarse. Perdieron gran parte de su influencia, aunque no desaparecieron. El proceso de fragmentación apareció en toda China y finalmente, en unas pocas décadas, tantos líderes locales reclamaron la independencia que había cientos de estados en China, algunos no más grandes que una aldea o un fuerte. Estos microestados fueron anexionados o aliados entre sí, por lo que entidades más grandes los reemplazaron y a menudo estaban en conflicto. Este periodo de fragmentación y luchas internas duró varios siglos. Los dos últimos siglos se llaman el periodo de los reinos combatientes. Durante este tiempo hubo 7 estados prominentes, 7 reinos, y otras tantas dinastías que lucharon durante varias generaciones, hasta que uno de ellos, el Qin, prevaleció y unificó China por primera vez. El rey Qin proclamó un imperio y así comenzó la China imperial a finales del siglo III a.C. Curiosamente, la Gran Muralla aún no existía. Durante todos estos siglos de guerras recurrentes, los chinos construyeron muchas fortificaciones, incluyendo muros muy largos para proteger sus fronteras de sus vecinos chinos. Estos muros estaban hechos de piedra o apisonando tierra o grava entre los marcos de tablas. Solo podían resistir ataques de armas pequeñas como lanzas o espadas. La Edad de Hierro había comenzado en el siglo VI a.C. y el armamento se estaba volviendo cada vez más sofisticado. Las paredes podían ser muy largas, se extendían por decenas de kilómetros. No existe un equivalente a esta práctica de construcción de muros entre otras civilizaciones del mundo. Si bien prácticamente todos los estados sedentarios del mundo construyeron fortalezas u organizaron posiciones defensivas, ninguno construyó muros tan largos para defender sus fronteras. Esto fue posible en China gracias a la gran cantidad de trabajadores y su disponibilidad, ya que durante la época de los reinos combatientes, la organización política se asemejaba a un sistema feudal. Así que, hasta cierto punto, los gobernantes podían deshacerse de la fuerza de trabajo. Durante este largo periodo de guerras, a veces las fronteras permanecieron iguales durante mucho tiempo. Todo esto explica cómo la construcción de murallas llegó a ser tan importante en China. Cuando los estados beligerantes fueron unificados y conquistados por el primer emperador, Qin Shi Huang, su imperio tenía muchas de estas secciones de murallas que lo dividían, siguiendo las fronteras de los antiguos estados.
Ordenó su destrucción porque quería centralizar China y evitar el resurgimiento de los señores feudales que dominaron el período anterior. Solo las secciones septentrionales de la muralla se mantuvieron, restauraron e incluso ampliaron para protegerse de la gente del norte. En ese momento, la idea detrás de la construcción de estas nuevas murallas no era fijar la frontera de una vez por todas. Qin Shi Huang fue un conquistador. La construcción de la muralla fue tanto una protección como una base para expandirse aún más y posiblemente construir otra muralla más al norte. Una espectacular tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador, fue construida cerca de la ciudad de Xi'an, en el oeste de China, la capital de los Qin. Es conocida principalmente por el ejército de terracota, miles de figuras de terracota de tamaño natural que salvaguardan su tumba dentro y alrededor de un palacio subterráneo. Esta fue una obra importante, pero no la más grande, ni la más intensa en mano de obra ordenada por el primer emperador. La muralla norte lo era. Algunas partes datan de siglos anteriores. Estos fueron restaurados y conectados a lo largo de la frontera con cientos de millas añadidas. El muro no era el mismo en todas partes. Dadas las distancias, los constructores trataron de utilizar recursos locales. Sobre o cerca de las cadenas montañosas se utilizaba la piedra, mientras que en las llanuras la muralla se construía con tierra apisonada. Hoy en día muy pocas secciones de esta antigua muralla aún existen. Algunas fueron reemplazadas o los materiales fueron reutilizados, pero en su mayor parte las paredes se han erosionado a lo largo de los siglos y casi han desaparecido. No siempre se reparaban y se mantenían en buen estado porque al sur de la muralla, aunque la China imperial duró más de 2000 años, tuvo una historia muy agitada. Entonces examinemos lo que sucedió en la China imperial después de Qin Shi Huang y su fundación. El primer emperador reinó solo 12 años sobre una China unificada. Una China unificada, pero su imperio solo cubría la parte oriental del país moderno, que era la más poblada y el núcleo de la patria china Han. Los chinos Han son un grupo étnico y desde el comienzo de la historia china han dominado demográficamente. Muchas dinastías imperiales chinas eran étnicamente Han. Sigue siendo el grupo más grande en China hoy en día y también en el mundo. Representa alrededor del 18% de la población mundial. Pero no todas las dinastías fueron Han, porque algunas de ellas fueron fundadas por invasores como la dinastía Yuan o mongola tras la invasión mongola, o la Qing, la dinastía manchú, la última. Pero debido a su tamaño, población y cultura, China siempre logró absorber a sus conquistadores en lugar de llegar a ser como ellos. Este país era demasiado grande y estaba demasiado poblado para cambiar rápidamente. En la época del primer emperador, China tenía una población estimada en 60 millones.
tanto como el Imperio Romano en su apogeo. Tenía sus tradiciones. El sistema de escritura ya era antiguo. Siguió evolucionando, pero la centralización en el imperio unificó el corazón de China cultural, económica y legalmente. El paso de los siglos cimentó esto, y para los extranjeros, la única forma viable de controlar China fue transformarse en dinastías chinas, reclamando la herencia y volviéndose más chinos. Esta es la razón por la que, a pesar de que en los siguientes 2000 años China a veces se fragmentó y tuvo que ser reunificada, las diversas provincias o regiones de la China Han nunca se distanciaron demasiado culturalmente. Siempre hubo la sensación de que eran parte del mismo imperio, incluso cuando las dinastías cambiaban. Y no pasó mucho tiempo para que surgiera una nueva dinastía, porque poco después de la muerte de Qin Shi Huang, la dinastía Qin cayó y fue reemplazada por una nueva, la Han. Durante más de 400 años, hasta principios del siglo III después de Cristo, los Han permanecieron en su trono. En su apogeo gobernaron un imperio que expandió sus fronteras y en su mayoría mantuvo la paz interna. Después de siglos de guerras intermitentes, esta paz trajo una edad de oro para China, similar a la paz mantenida por el Imperio Romano en el siglo II en otra parte del mundo, pero casi al mismo tiempo. Les conté antes sobre los Han como un grupo étnico y ahora la dinastía Han. Esto no es una coincidencia. La etnia lleva el nombre de la dinastía debido al impacto duradero de este periodo en la cultura, el arte, la historia y la ciencia chinas. A veces existe la idea preconcebida en Occidente de que la antigua China era muy conservadora y rechazaba todo tipo de innovaciones o no estaba interesada en el resto del mundo. Esto podría tener sentido para la época en que los europeos multiplicaron los contactos con China durante las dos últimas dinastías, la Ming y la Qing, pero ciertamente no para el período Han, que fue una época de descubrimientos, exploración, teorización y creación artística. Hablando de cultura y tradición, un aspecto de la época de la difusión patrocinada por el Estado de un sistema muy importante de pensamiento y comportamiento, el confucianismo. Detengámonos aquí un minuto porque es un aspecto clave de la cultura y la historia chinas. ¿De dónde viene y por qué es importante? Confucio fue un filósofo y político chino que vivió durante los siglos VI y V antes de Cristo, durante una época en la China que estaba fragmentada, aproximadamente 300 años antes de la unificación y proclamación del imperio. Dejó muchos escritos, aunque no está claro cuáles eran auténticamente suyos, ya que muchos se le atribuyeron más tarde. Lo que es importante es la doctrina que formuló durante este tiempo de guerra e inestabilidad. El contexto es importante porque gran parte de esta doctrina se centra en establecer una sociedad armoniosa y pacífica. Propuso numerosos principios y orientaciones para que la sociedad humana lograra este objetivo.
¿Es el confucianismo una filosofía, una religión, un sistema de pensamiento humanista o racionalista, o simplemente una forma de vida? No entra necesariamente en una de estas categorías modernas, sino que contiene elementos de cada una de ellas. El confucianismo muestra poco interés en el misticismo o la vida espiritual, y tampoco aborda la vida después de la muerte. Si bien recomienda respetar y adorar a los antepasados, no promete la vida después de la muerte, ni aboga por la adoración de un panteón. Sin embargo, puede ser compatible con la religión. El confucianismo se centra más en las actividades humanas y, según algunos estudiosos, tiende a transferir lo sagrado, que para la mayoría de las religiones existe en un mundo más allá de nuestro alcance, al menos durante nuestras vidas, a nuestro mundo secular. Lo sagrado se manifiesta en las actividades ordinarias de la vida humana, donde las actividades y relaciones humanas son vistas como una manifestación de lo sagrado. Esa es una forma básica revolucionaria de ver las cosas, muy diferente de la tradición filosófica antigua occidental o de las religiones antiguas de todo el mundo. Es por eso que, como dije antes, también se le puede llamar una escuela de pensamiento humanista, en el sentido de que pone al ser humano en el centro y elimina la noción de que tiene que adorar a uno o varios dioses que crearon el mundo o los juzgarán después de la muerte. Tampoco es antirreligioso, sino más bien centrado en los seres humanos. Y debido a que lo que más importa a los humanos en este sistema es la armonía social, el confucianismo se centra en recomendaciones sobre cómo se puede lograr a través del respeto mutuo. El principio más famoso atribuido a Confucio es: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti mismo. También se enfatiza la moralidad personal, el rechazo a la corrupción, la mentira y cualquier tipo de delito, a través de la bondad y la corrección de las relaciones sociales. La corrección aquí significa respeto y obediencia, porque la sociedad modelo confuciana tiene una jerarquía clara. Las familias son el grupo social más importante, y dentro de las familias, el más joven respeta al mayor, el hijo respeta al padre, la esposa respeta al marido, y la jerarquía se extiende a la sociedad. Los súbditos obedecen a sus gobernantes. Mientras cada persona siga los principios de moralidad, bondad y respeto, incluso hacia las personas sobre las que se tiene autoridad. Se supone que esto preserva la armonía. Refleja una visión bastante optimista de los seres humanos. Y en general, el confucianismo cree que los seres humanos tienen una buena naturaleza. Están predispuestos a hacer el bien a su alrededor. Pueden ser educados y redimir sus errores. Cuando comparamos el confucianismo con los sistemas de pensamiento occidentales modernos, es simultáneamente cercano e increíblemente moderno en algunos aspectos, mientras que muy distante en otros.
Por ejemplo, en cuanto al individualismo, es cercano en el sentido de que el confucianismo tiende a dejar la religión fuera del campo de la filosofía. Es una forma de humanismo en el sentido de que pone a los seres humanos y su bienestar en el centro de sus preocupaciones. También hay escuelas de pensamiento humanista en la tradición occidental, pero florecieron 2000 años después. Más exactamente, tal vez algunas de sus ideas o sus semillas estaban presentes en la filosofía griega, pero fueron eclipsadas durante mucho tiempo en el pensamiento dominante hasta el Renacimiento europeo. Por otro lado, el confucianismo choca con doctrinas como el individualismo, y para la persona moderna promedio, que vive en una democracia liberal, esto es difícil de aceptar. No hay individualismo en el confucianismo. La familia y la sociedad son lo que importa. Esto significa que no existe el derecho de los individuos a criticar o desafiar el orden social. Deben encajar y aceptar la sumisión a sus familias, a sus líderes y a lo que se les espera de ellos en función de las circunstancias de sus vidas. La felicidad y la realización personal que se les promete vienen esencialmente a través de su participación en una sociedad armoniosa y el cumplimiento de un destino correcto, es decir, seguir escrupulosamente las reglas de la sociedad y nunca desafiarlas, a menos que sean moralmente inaceptables. Todo esto deja poco espacio para lo que hoy llamamos libertad individual, como elegir el propio camino o tener ambiciones individuales. Y es lógico, porque estas reglas están diseñadas para evitar perturbaciones y desafíos a la armonía y la estabilidad. Para un erudito confuciano del período Han hace 2000 años, la idea de que alguien quisiera dejar una marca en el mundo o cambiarlo habría sido escandalosa. ¿Quién te crees que eres en tu inflado sentido de ti mismo que podría traer un desastre a la sociedad? Por ejemplo, para un libertario moderno, el aspecto social del confucianismo es inaceptable. Es como un modelo de granja de hormigas, diseñado para mantener estable a la sociedad, en oposición a un modelo diseñado para permitir que cada persona elija su destino y busque la felicidad en sus propios términos. Las ideas no surgen al azar. En el caso del confucianismo, estos principios fueron formulados, sintetizados y ampliados por Confucio, pero poco a poco fueron apareciendo ante él. Recibió un largo legado que comenzó con dinastías más antiguas, como los Shang y los Zhou, de los que hablamos anteriormente. Eran en parte productos de la necesidad. En el siglo V, China se enfrentó a la fragmentación, la guerra endémica y el desorden. Y lo que más importaba era el restablecimiento de la armonía.
El confucianismo ofrece muchas recomendaciones para las personas sobre cómo deben comportarse y mantener los estándares morales. Más allá de eso, es una escuela de pensamiento diseñada para hacer que la sociedad sea coherente. Según algunos críticos, es infantilizante hasta el punto de enfatizar la obediencia y el respeto por encima del pensamiento independiente. Estos son solo algunos de los aspectos más amplios del confucianismo, porque después de su muerte, Confucio fue muy influyente e inspiró muchas escuelas diferentes de pensamiento en la filosofía y el pensamiento político chino. El confucianismo se diversificó, volviéndose más religioso, más filosófico o redefinido simplemente como una forma de vida, una forma de comportarse. Se extendió por la mayor parte de China y más allá, hasta Japón, Corea, Vietnam y la diáspora china. Es un elemento que dio forma a las sociedades de Asia Oriental y a las comunidades chinas de todo el mundo, aunque no pueden reducirse solo a él. Para explicar cómo funcionaron las sociedades chinas o japonesas hasta el día de hoy, hubo otras influencias, incluidas otras filosofías, aunque probablemente ninguna fue tan influyente. Y siempre existe la brecha entre los principios y las prácticas reales. El cristianismo dominó por completo la Europa medieval, pero eso no significa que siempre se respetaran los 10 mandamientos. Habría sido más pacífico, probablemente. Lo mismo se aplica a China. El confucianismo saltó a la fama, pero no borró las ambiciones individuales, el crimen, las revueltas, y ciertamente no terminó con las guerras civiles en China, como vamos a ver en los siglos siguientes. Sin embargo, a partir del período Han, que duró hasta el siglo III después de Cristo, el confucianismo se convirtió en una doctrina oficial promovida por el Estado. Bajo los Han, la Gran Muralla no fue abandonada. Se reparó y se amplió, no tanto como bajo el primer emperador, pero como la principal y casi única amenaza externa para el imperio provenía del norte. Se mantuvo en buenas condiciones. La dinastía Han tuvo su apogeo en el siglo I y principios del siglo II después de Cristo. Después de eso, declinaron financieramente, porque el Estado había vendido más y más tierras a aristócratas y familias adineradas. Como resultado, sus ingresos fiscales se redujeron. También había enemistades en la corte en torno a emperadores fácilmente influenciables. Estallaron rebeliones y a finales del siglo II comenzó un largo periodo de problemas. La dinastía Han desapareció unas décadas más tarde y en el siglo III el imperio se desintegró. Durante la mayor parte del tercer siglo, se dividió en 3 reinos y 3 dinastías. A esto se le llama el período de los 3 reinos, Wei, Shu y Wu. Una reunificación tuvo lugar en el siglo IV bajo la dinastía Qin, pero no duró mucho. Durante 2 siglos más, China volvió a fragmentarse hasta que se produjo una nueva reunificación
y el surgimiento de una nueva y poderosa dinastía, la Tang. Otra edad de oro estaba a punto de comenzar, pero no para la Gran Muralla. Desde el final de la dinastía Han, 500 años antes, se había descuidado en su mayor parte porque había otras prioridades. Varias veces la gente al norte de la muralla había cruzado para establecer reinos en el norte de China, lo que significaba que ya no estaba en la frontera. Por lo tanto, su importancia había disminuido. Como mencioné, el periodo Tang, que duró 300 años, fue otro punto culminante en la historia china. Se restauró una poderosa autoridad central y se restableció la paz interna, mientras que la China imperial alcanzó una expansión geográfica sin precedentes. Una vez más, como durante el periodo Han, la ciencia, la tecnología y la artesanía florecieron. Por ejemplo, fue bajo la dinastía Tang que se inventó la pólvora negra en el siglo IX. China en ese momento era bastante abierta hacia el exterior. Sus líderes ciertamente no tenían muchas dudas sobre su superioridad. Sin embargo, favorecían el comercio internacional. La ruta de la seda hacia el mundo musulmán fue asegurada de nuevo. Los puertos del sur de China prosperaron gracias al comercio. Enviaron embajadas y los viajeros chinos fueron a la India. El budismo se había extendido en China y se había convertido en la religión principal entre las clases populares, compitiendo con el taoísmo. Tanto el budismo como el taoísmo no encajan necesariamente en la definición de religión occidental o de Oriente Medio. Implican una serie de creencias y fe, pero también son tradiciones filosóficas que ofrecen una forma de vida. El taoísmo comenzó a surgir en el siglo IV a.C. y comparte similitudes con el confucianismo en el sentido de que enfatiza la búsqueda de la perfección terrenal. Es muy práctico y el nombre lo refleja. Tao significa el camino. Invita a los practicantes a cultivar la simplicidad, la humildad y la compasión como formas de vivir en armonía con la sustancia de todo lo que existe. Aquí es donde difiere del confucianismo, que tiene una doctrina social algo rígida, que el taoísmo no aborda realmente. Sin embargo, las dos doctrinas se desarrollaron dentro del mismo trasfondo cultural. Los Tang mantenían grandes ejércitos y presentaban poca atención a la Gran Muralla, que continuaba deteriorándose. Algunas secciones fueron olvidadas por completo. Su capital estaba en Xi'an en ese momento, la ciudad más poblada del mundo. Estaba lejos de la frontera del norte, y gastar una fortuna en la Gran Muralla nunca pareció ser una prioridad. A finales del reinado de la dinastía Tang, en el siglo X, el problema más grande apremiante era que el imperio se estaba desmoronando de nuevo. Una nueva era de señores de la guerra y dinastías rivales comenzó a pesar de los esfuerzos por reunificar China. Durante otros 300 años, China se fragmentó y 5 estados principales reemplazaron el imperio Tang. Hasta el siglo XIII,
Esta era la situación con la que se encontraban los mongoles, liderados por Genghis Khan, cuando comenzaron su extraordinaria expansión fuera de Mongolia. Después de unos años, los diversos reinos de China se vieron abrumados uno tras otro, y los nuevos amos de China se convirtieron en extranjeros que, en cierto sentido, China conquistó culturalmente. Para controlarla tuvieron que reemplazar a los antiguos emperadores. Debido a su peso demográfico y económico, China se convirtió en el nuevo centro del imperio mongol. Esta dinastía mongola, los Yuan, duró hasta el siglo XIV, cuando perdieron su trono a manos de un rebelde que fundó una nueva dinastía, la Ming. Los Ming trasladaron su capital a Pekín, en el norte de China, y con ellos comenzó una nueva era para la Gran Muralla. Esta fortificación era irrelevante para los mongoles una vez que invadieron China. No detuvo su invasión porque había sido descuidada en su mayor parte durante mucho tiempo. Después de la invasión se convirtió en una línea de fortificación dentro de su imperio, por lo que la ignoraron y siguió deteriorándose hasta convertirse en ruinas. Los Ming veían las cosas de manera muy diferente. A pesar de que los mongoles habían sido expulsados de China y su imperio se estaba desmoronando, el corazón de Mongolia, al noroeste de China, seguía siendo una amenaza potencial. Los recuerdos de la invasión de un siglo antes aún estaban frescos, y un conflicto interminable con las tribus mongólicas continuó durante décadas después de que los Ming tomaron el poder. Una de las prioridades de los Ming era protegerse contra los invasores del norte, y el concepto de un muro defensivo fue revivido, especialmente después de que el ejército Ming perdiera una gran batalla contra los Oirats, un pueblo mongólico del siglo XV. Llegaron a la conclusión de que tenían que establecer una frontera y mantenerla en lugar de luchar en una guerra interminable en la vasta extensión más allá de China. Los Ming iniciaron un proyecto de restauración y expansión de la Gran Muralla, que era aún más ambicioso que el de Qin Shi Huang 17 siglos antes. En lugar de tierra pisonada en las llanuras, los muros se reconstruirían en piedra y ladrillo. Las secciones cercanas a Pekín se hicieron especialmente fuertes para proteger la capital. Se construyeron 25,000 torres de vigilancia en la muralla para advertir de la aproximación de los invasores mongoles. Los chinos eran muy conscientes de que un muro no detendría una gran incursión. Se podía abrir una brecha o se podía agregar tierra a ambos lados para permitir el paso de los caballos. La idea era más bien disuadir de pequeñas incursiones y hacer saber a los mongoles que esta era la línea que no se debía cruzar. También daba tiempo para advertir de una invasión, para que las tropas detrás de la línea pudieran ser movilizadas y trasladadas.
El aspecto de la Gran Muralla en la mayoría de las fotos o en las partes más visitadas situadas al norte de Pekín le debe todo al periodo Ming. Es entonces cuando la muralla se hizo más uniforme y adoptó esta arquitectura con una sucesión de torres, siendo la parte superior de la muralla como un camino elevado que podía servir para patrullar y desplazarse por ella. Corrió hacia el mar porque los mongoles no eran el único peligro. Al este estaban los manchúes. Hacia el final de la dinastía Ming, a finales del siglo XVI, la mayor preocupación ya no eran los mongoles, sino la invasión manchú, que comenzó alrededor de 1600. La Gran Muralla y las fortificaciones construidas al norte ayudaron a contenerlos. No fue hasta 1644 cuando los invasores pudieron cruzar la muralla para conquistarla. La habían cruzado antes, pero solo para incursiones con pequeños grupos. Esta vez era el principal ejército para conquistarla, y el imperio de los Ming ya estaba derrumbándose cuando los manchúes lanzaron su ataque final. Pekín había caído en manos de un ejército de rebeldes cuando llegaron los manchúes. Eliminaron a los rebeldes en China y al resto de la resistencia Ming. Una vez más, China había caído en manos de los extranjeros. La nueva dinastía, la Qing, controlaba tanto el sur como el norte de la muralla. Manchuria era su patria y Mongolia fue finalmente derrotada y anexionada por ellos, lo que hizo que la Gran Muralla volviera a ser irrelevante. Por supuesto, la muralla no fue olvidada porque su presencia era obvia, pero fue descuidada y su importancia histórica no atrajo mucha atención. En los siglos XVII, XVIII y XIX se deterioró aún más, pero al mismo tiempo su fama creció en todo el mundo. Cada vez más viajeros, chinos y extranjeros por igual, la vieron y se dieron cuenta de la escala monumental de esta construcción. Esto causó una mayor impresión en todo el mundo. Los eruditos y luego el público se dieron cuenta de que la Gran Muralla era la construcción más grande jamás hecha por el hombre. Investigaciones posteriores en el siglo XX, incluso recientemente, han revelado segmentos totalmente olvidados, los más antiguos, que se habían perdido por completo en regiones desérticas o montañas. Se ha medido que el muro tiene aproximadamente la mitad de la circunferencia de la Tierra. Es tan impresionante que a veces lleva a exageraciones, como la leyenda de que es visible a simple vista desde el espacio, pero no es visible, ni siquiera desde la órbita baja. Aunque la pared es muy larga, no es ancha. Tiene un ancho de una casa pequeña. Verla desde el espacio sería como ver un hilo desde una distancia de varios cientos de metros, lo cual es imposible. Algunas secciones, especialmente al norte de Pekín, están protegidas y bien mantenidas. Sin embargo, el monumento es simplemente demasiado grande para ser conservado en su totalidad. En muchos lugares la muralla está en mal estado y ha estado en ese estado desde al menos el siglo XVI.
Se han destruido partes para dar paso a la construcción o a la minería. En otras secciones hay signos significativos de erosión debido al clima, especialmente tormentas de arena. A veces la altura del muro ha disminuido desde sus 4 o 5 metros originales a más o menos 2 metros, particularmente en las secciones occidentales donde están hechas de barro y expuestas a más erosión. Grandes partes de la muralla atraviesan regiones remotas, lejos de la bulliciosa actividad de las ciudades chinas. Estos tramos casi nunca son visitados, y a medida que pasan las estaciones y los años, esperan en silencio a que el clima y el paso del tiempo los borren poco a poco. Hemos llegado al final de nuestro viaje por esta noche. Espero que les haya gustado. Ahora puedes dormir. O si lo prefieres, puedes elegir otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.